Estamos aquí en el Parque Agua Azul. Y aquí se encuentra el Museo Paleontología de Guadalajara. Hola, hola. Creo que ya casi ya están todos aquí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Paleontología de Guadalajara. Este museo es parte del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Dirección de Cultura. Y este museo abrió sus puertas el 14 de febrero del año 2000 para albergar la colección de fósiles del ingeniero Federico Solórzano. Ayer, durante la plática que dio Eduardo, lo de bienvenida, que hablaba cómo surgió el interés por hacer el Museo de Ciencias Ambientales, nació originalmente para que querían albergar esta colección de la familia del ingeniero Federico Solórzano, que es principalmente del estado de Jalisco y más o menos él la recolectó durante 50 años. Entonces, bueno, a veces era la Universidad de Guadalajara, otras veces el gobierno del estado. Total que no se lograba abrir, hubo una oportunidad de abrirlo en Chapala y fue en febrero del año 2000 que el Ayuntamiento de Guadalajara otorgó los recursos para abrir este museo. El edificio ya estaba, había sido el primer museo infantil del país a finales de los años 70, luego quedó abandonado con las crisis de los años 80. Antes de ser museo fue el Casino Agua Azul. Estamos en el Parque Agua Azul, que es uno de los parques más emblemáticos de Guadalajara. Y entonces, bueno, pues aquí se destinó y en ese momento, en el año 2000, nos dieron 3 millones de pesos para organizar el museo en este lugar. El guión científico original lo hizo el biólogo Oscar Polaco y la museografía la hizo Roberto Cuétara, ambos investigadores del INAH. Hemos hecho ya algunas renovaciones de contenidos. Por ejemplo, en 2018 se obtuvieron 6 millones de pesos de FOCOSI porque nos inundábamos, el techo tenía muchos problemas, un canal, y la parte de afuera tampoco estaba en buenas condiciones. Se sacó la taquilla porque ya tenemos un número considerable para nuestro museo de visitantes. Y entonces de esta manera ya no se interrumpe quien se está registrando con las explicaciones. Y esta sala 1 marca el inicio de la renovación que queremos hacer de contenidos. Tenemos una colección muy importante, no solo la de fósiles, sino también una de esqueletos, una colección osteológica y otras colecciones del ingeniero Solórzano que queremos incorporar en un nuevo discurso y en una nueva museografía. Entonces, bueno, les presento al biólogo Ricardo Aguilar. Acá está, él es el curador del museo y él es quien nos acompañará y dará el recorrido. Muchas gracias por venir. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Ya les quiero dar la bienvenida a la entrada. No pretendo que sea un recorrido largo, porque creo que ya vienen muy cansados de todo el día de charlas y de cabañas. Y bueno, lo importante es que conozcan el museo. Y quien no lo conoce, hablar un poquito de los temas, pero más bien yo creo que si alguien tiene dudas, podríamos platicar para no cansarlos demasiado. Sí, aquí la imagen que tienen atrás es un mural que se hizo 2001. Y bueno, representa el Pleistoceno, que es más o menos lo que esperaríamos encontrar cómo eran los ambientes de Jalisco hace más de 10.000 años. Escogimos esta etapa porque es la que tenemos una mayor representatividad en el estado de Jalisco. Tenemos fósiles que van desde 100 millones de años de Cretácico tardío hasta etapas del Pleistoceno, que es la etapa anterior a la que estamos viviendo en la actualidad, desde hace 10.000 años. Entonces, este tipo de fauna, este tipo de flora es lo que pudiéramos haber encontrado en Jalisco, sobre todo en Chapala, que es donde nos ha dado, el sitio de Chapala nos ha dado una gran cantidad de fósiles a las colecciones que tenemos en el estado. Y bueno, entonces vamos a presentar esto. Decía hace rato la directora que teníamos un pabellón de geología. Originalmente teníamos un pabellón que se llamó de geología, que nada más tenía minerales, realmente era una exhibición de minerales. Y con esta renovación última que se ha estado haciendo, que se hizo ya la sala 1 de la renovación completa que se pretende del museo, tenemos ya por fin una sala de geología, porque teníamos un pabellón de geología que exhibía minerales, pero eso no es suficiente. Realmente no hablábamos de teorías geológicas,
y necesitamos explicar la geología para poder entender la paleontología también. Entonces hoy tenemos una sala de geología que los invito a conocerla. No, insisto, nos voy a aburrir, nos vamos a ver cómo temas muy generales. Y bueno, pues tenemos que hablar del origen de la Tierra. Antes teníamos aquí un viaje muy largo desde el Big Bang hasta la Tierra, pero hoy nos dedicamos más bien, aunque explicamos el origen del universo, realmente no es lo más relevante, siendo que no es un museo de ciencias en general, sino de paleontología. Entonces vamos un poco más directo a lo que es la Tierra, las estructuras, las capas que tiene la Tierra. Y bueno, tenemos algo muy interesante aquí, que es un fragmento del meteorito de Allende, que es algo muy relevante, es un meteorito muy raro, y bueno, es una de las piezas más importantes que tenemos en el museo. De hecho, han dicho geólogos que si tenemos esta pieza, con eso es suficiente, que todo lo demás no es tan relevante, ¿no? Pero bueno, es el punto de vista de un geólogo. Para nosotros somos un museo de paleontología, y aunque esto es muy importante, nos ayuda a explicar mucho, tiene la misma antigüedad que la Tierra, ¿no? Entonces es claro que es una pieza muy valiosa, pero nosotros es una parte más del discurso que explica el origen del universo, cómo es la estructura de la Tierra, y bueno, sobre todo esta parte de acá que tenemos, que nos explica la tectónica de placas, que así como la teoría de la evolución biológica es importante para la biología, la teoría de la tectónica de placas es fundamental para el entendimiento de la geología, y por ende el entendimiento de muchas otras cosas, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Si nosotros entendemos que las placas de la corteza de la Tierra están flotando y se están moviendo todo el tiempo, podemos entender los sismos, podemos entender el origen de los volcanes, y también podemos entender cómo es que hay diferentes tipos de rocas en el planeta, y por qué estos tipos de rocas nos permiten saber dónde buscar fósiles, ¿no? Cómo es que se forman las rocas. Y bueno, aquí hablamos más sobre el origen de la Tierra. Ese reloj que aparece al fondo nos explica un poco lo que yo creo que ustedes ya han visto en programas, en documentales, en la serie de Cosmos, es representar en un reloj aquí de 12 horas toda la evolución de la Tierra como tal, como planeta, pues donde vemos esa gran cantidad de líneas y ya de formas pues ya conocidas. Es casi prácticamente la vida que conocemos del planeta, pero el planeta es mucho más antiguo, ¿no? Hubo un tiempo en el que no existió nada de vida, hubo un tiempo muy largo en el que los organismos eran muy simples, hasta que tenemos una explosión de diversidad, aproximadamente unos 550 millones de años, hasta lo que tenemos en la actualidad. En ese reloj se puede ver incluso donde estamos nosotros ahorita visitando un museo, ¿no? Ya el último segundo ya de las 12 horas. Entonces se puede resumir de esta manera. Hay muchas formas de representar la evolución de la Tierra, pero obviamente este museo trata de explicar esta historia. No es un museo que pretende exhibir piezas nada más. La paleontología tradicionalmente se ha visto como una ciencia que exhibe seres extraños, como si fueran Pokémones, ¿no? Como un animal o un ejemplar, una pieza bonita de museo, pulida, con un nombre y una etiqueta. Pero eso es como una exposición de una joyería. Necesitamos entender la paleontología como una biología del pasado. Entonces queremos entender cómo funcionaron los ecosistemas del pasado. No nos importa tanto que esa piedra sea bonita o no, sino que nos puede explicar. Y es lo que pretendemos aquí, ¿no? Tenemos una introducción primero de rocas que estaban en el pabellón de que necesitamos buscar cuando hacemos paleontología, sobre todo son rocas sedimentarias, aunque podemos encontrar fósiles en rocas metamórficas y también en rocas ígneas en casos extraordinarios. Pero generalmente estamos buscando rocas sedimentarias. No es el caso de lo que está aquí, excepto por la última parte, que tenemos materia orgánica con turba y un fragmento de un tronco fosilizado que ven aquí. ¿Qué diablos es tu? Esto de acá. Es material que ya se encuentra en proceso como de putrefacción, de intermedio, ¿no? O de mineralización incluso. El pabellón antiguo de geología que está ahí realmente, les decía, es una exhibición de minerales, no es mucho más. Estamos cambiando esta parte, nos importa más un poco de la teoría geológica. Insisto, no voy a estar porque nos podemos estar una hora en la sala de geología con una intención. Y aquí ya hablamos de qué es la paleontología. Esta sala la tenemos a la mitad, los todavía, cuarzos, que es también parte de la renovación. Tenemos que explicar qué son los fósiles, que son restos de organismos que viven hace más de 10.000 años por convención. Y tenemos cómo se hace una excavación paleontológica, que es algo que a veces no podemos ver en los museos. Tenemos una maqueta que está basada en una excavación real que hicimos hace 5 años en Amacueca, donde excavamos al menos 4 perezosos terrestres y un bofoterio bebé. Hasta ahorita el material, sacamos más de 3.000 fragmentos o 3.000 paquetes de huesos en el sitio.
y todavía estamos en el laboratorio trabajando con estos materiales, entonces no sabemos todavía exactamente qué es lo que tenemos en su totalidad y qué es lo que nos puede dar de información, pero la idea es que este material se investigue y que se publique para que pueda hacer avanzar el conocimiento. Entonces, y tenemos materiales, los jackets originales, algunos de ellos todavía, como les digo, se están trabajando, están aquí temporalmente, en el proceso de limpieza y restauración, y ahí tenemos incluso el almacenamiento. Son muchos huesos y un time-lapse de una limpieza de un tramo del mismo hueso. Bueno, de las que contamos ahí. Y si ven aquí hay un salto, esta es la museografía antigua. Esta es la parte, en ese tiempo, en el 2000, cuando se inauguró este museo, se ponía que todo se pusiera a un 80 en una horizontal, pues todas las vitrinas están así. Nada más que, bueno, creo que ya no aplica tanto, un museo se vuelve más interesante cuando hay muchos nichos que observar, hay diferentes alturas, diferentes cosas, y no todo como tan homogéneo. Y además este tipo de vitrinas pues tienden a estorbar cuando hay alguien ahí viendo, nosotros no podemos ver. Entonces se complica a veces con las escuelas y todo esto. Pero aquí nos explica igualmente qué es la paleontología, qué son los fósiles, y nos explica los tipos de rocas, y ya lo explicamos en la sala 1. Y tenemos por acá algunos elementos, unos que llamamos series autogénicas, mandíbulas de bambú, que ya El hambre. como les decía, intentamos entender la paleontología como la vida del pasado, no necesariamente como una institución nada más de entender cómo vivían esos animales, de qué se alimentaban, cómo crecían, todo lo que investigaríamos con un consejo de la actualidad. Igualmente lo tenemos acá de este lado con los mocoterios, que son una serie de paladares. Esta es la museografía antigua, entonces tratamos de respetar todavía la explicación original. Pretendemos que hoy cambiemos todo esto para hablar de evolución, hablar de interacciones ecológicas, algo más paleobiológico. Y bueno, tenemos aquí una de las estrellas del museo, que es el dientes de sable. El Esmilodon, exacto. Entonces tiene una bonita fotografía de la primavera, ¿no? Aquí, que no es nada raro. En la primavera no se han encontrado fósiles de vertebrados para nada. Tenemos una colección interesante de fósiles de plantas en la primavera, pero hasta ahorita no se ha encontrado nada de vertebrados. Sin embargo, no sería imposible que hubiese habitado el dientes de sable en zonas como estas. ¿Las piezas de este lado son colecciones? No, todos son originales. De hecho, aquí casi todo lo que se exhibe en el museo es original, salvo el original que lo van a ver, y algunos elementos que están en una excavación que hicimos. Es que hay alguna asociación que aquí tiene como este tubo protector y Sí, dan ganas de tocar. es que como aquí se remodeló, de hecho la idea original de Oscar Polaco, el biólogo que hizo el guión, hace 23 años, él decía que eran para que la gente los tocara. De hecho, ustedes no tenían tampoco eso. Estaba el procedimiento de condiciones similares, nada más que se modificó ahí. Entonces se decía que las piezas se pueden tocar, lo cual es muy bueno porque es otra forma de aprendizaje. El problema con esto, que hoy yo ya no lo permito realmente, es, digo, lo pueden tocar, aquí está, ¿no? Pero antes se le invitaba al público a tocar. Pero consideramos que tenemos públicos de a veces de 60 personas en un ratito, y luego vienen otras 60 y otras 60 o 30, y todo el día tenemos, no sé, 400 personas con las escuelas, y todos tocan. Son demasiadas personas tocando una pieza, y es que antes no se consideraba que a los molares se le pueden hacer estudios de microdesgaste, de mesodesgaste, técnicas para reconocer la alimentación, técnicas ecológicas, paleoecológicas. Entonces, al nosotros tocar la pieza todo el tiempo, estamos borrando evidencia. Exacto. Entonces, eso realmente no debería de hacerse. Sí se pueden tocar, pero en condiciones especiales, no como algo sistemático, ¿no? Pues eventualmente eso lo van a proteger también. Sí, de hecho está ahí temporalmente por estas modificaciones. No van a quedar estas cosas ya para nada de esta manera. Esto sí es una explicación ya, pues ya antigua realmente, ¿no? La pretensión es cambiarlo. Acá tenemos una historia de la Tierra, también que esta estuvo con los recursos de hace 20 años y pues, realmente es muy pobre, ¿no? Hoy no la favorecemos para nada. Pero bueno, estas salas ya se han quedado un poco atrasadas. Es lo que queremos explicar, la ciencia de la paleontología, un poco la evolución. Vamos a ampliar con la remodelación explicaciones de este tipo, para hacer mucho más claras las cuestiones de teorías de la evolución. Y originalmente esto lo que teníamos de perezosos en el museo, nada más esas piezas, era muy poquito. Y hoy realmente con el trabajo que se ha hecho de investigación en los últimos años hemos incrementado muchísimo la cantidad de materiales que se cuentan de perezosos aquí en la colección. Qué importante, ¿eh? El maestro Oscar Polaco, Ajá. yo tuve la suerte de conocerlo y de hablar con él y muy didáctico. Sí. Entonces está padrísimo que están continuando con ese legado, porque él tenía una visión
una visión también bastante interesante. Sí, fue muy importante para que se hiciera en el museo, no solo un museo de exhibición, sino que se investigara. Y hemos estado trabajando en investigación lento, porque además tenemos problemas de personal, pero se sigue haciendo y seguimos intentando remodelar. Porque el mismo Oscar Polaco no le hubiera gustado que un museo tuviera más de 20 años igual, ¿no? O sea, estático no debe ser. Entonces hemos estado cambiando partes, hay cosas que ya han sido más antiguas, otras que han sido remodelaciones de años posteriores, algún original como nuestro, y ahora de morfología funcional. Esto era una sala permanente, bueno, se hizo esta sala temporal, pero no hemos tenido ahorita era una sala permanente, pero todo esto se va a ir. Y esto nos habla en generalidades sobre perezosos. Tenemos varios grupos en Jalisco, entre ellos el más grande, que es el género Lemoterium, y ese, bueno, lo tenemos muy representado en esa excavación que vieron hace un pasado. Continuamos. Si tienen dudas, también, por favor. Ajá. Dicen que son manchas no viscosas, pero así dice. Sí, el museo tiene mapas. Fíjate que en el mural de cuando había un estaba dando agua, como que yo dije, esto no puede ser. La escalerita. ¿Qué será? ¿Tortuga? ¿Gigantes? De armadillo. Pero que no siguen Sí, es vídeo, pero soporta 500 kilos cada vez. Sí, hubo un tiempo que estuvo abandonado, parece que es nada más escenario, ¿no? Al principio, cuando el museo se inauguró, era la única área que teníamos para trabajar, nada más que tenía que ser incómodo, reducido, y además sí era como, nos sentíamos como changos en el zoológico, y además a veces mucha algarabía, ¿no? Para leer y eso se complica. Y estuvo abandonado mucho tiempo porque teníamos problemas eléctricos, teníamos algunas líneas ahí de agua, teníamos filtraciones, ya se arregló, creo. Y ahorita estoy trabajando un paleontólogo que está haciendo un proyecto para un posgrado con caballos. Entonces todo el material que ven ahí es de caballos. Pero sí, ya no cabemos, hemos estado trayendo material nuevo, la colección original, mucha gente. Sí, hemos trabajado con INA, de hecho trabajamos en conjunto con INA en las excavaciones y pues hemos tenido interacción con museos de país y museos también de otros países. Pero sí nos preguntaban, ¿no? Sí, no, porque van y nos preguntaban, y a veces hasta la foto, así.
Pero de sus estudios se sabe que era macho, que tenía 60 años. Hay un fechamiento que da 27.500 años de antigüedad, los megaterios de allá dieron 27.000, pero Ricardo cree que por sus características es más antigua, porque en algunos lados dio 27.500 y en otros lados no reportó, encontraron otro. Y el original entonces está guardado. Ahorita quiero que vayamos a los... Oye, otra pregunta. El cuadro de Federico Solorzano, ¿está de estilo? La pintura. Ligia, la hermana de la señorita. Ah, Ligia Pérez, que está casada con Javier González. Ella fue. gracias. Y también es cultura. Ay, perdón. Aquí estoy. Un bosque muy importante y a saber todo, cómo se formaron estos volcanes, cuántas veces ha hecho erupción y tenemos hojas fósiles. Creo que vale la pena que entren.